antes de ir acabando, ¿hay alguna anécdota, algo que quieras hablar, algo que se nos haya quedado que crees que Viviendo sería en África, seguro que alguna anécdota o algo ¿Anécdotas curioso, empresariales o de vida? de la que alguna que te quieras, parezca así curiosa, de la que entretenida? quieras. Empresariales muchísimas, pero de vida, por así decirlo, yo creo que la más impactante que he tenido en mi vida fue en un viaje que hice con mi padre, que casi no lo contamos. Organizamos un viaje con un famoso escritor aquí de Tenerife, que además es historiador, para ir a visitar o ir a encontrar unas antiguas torres que tenía Mauritania de la época de los portugueses. Bueno, un tema un poco histórico, por así decirlo, ¿no? Entonces él tenía unos mapas y tenía ubicada la torre, pero Porque él es historiador. él es historiador, es profesor de la universidad, es abogado y además es escritor. Entonces nos dijo eso, lo acompañamos. Y organizamos el viaje. El viaje era aventura total. Contratamos un 4x4, un coche. Íbamos 6 dentro del coche en búsqueda de esto. Pero sin mucho estudio previo, sino... Está por allí. Bueno, por allí, claro, en un desierto. Parece una película, ¿eh? Tal Es cual. decir, vamos a Absolutamente. buscar un Además, tesoro. sin GPS, no programamos el viaje, si no teníamos comida, no teníamos... Total, que fuimos para allá. Cogimos la carretera principal del país que divide el norte y el sur. O sea, que conecta el norte y el sur. Y a cierto punto había que girar hacia el desierto. Era el desierto, era la carretera desierto y el mar. Entonces se supone que estaba en la costa, en la zona de costa. Total que no, contratamos un chofer supuestamente profesional y que conocía el desierto, pero vamos, lo conocía menos que yo. Y en aquel entonces no vivía en Mauritania, pero y fue en uno de estos viajes con mi padre. Total, que cogimos el desierto, imagínate, un 4x4 a 120 kilómetros por hora por el desierto. O sea, con el coche íbamos, parecía que hay una atracción. La barca vikinga, ¿no? Total, que el tío llega a un momento dado que se para, llegamos a un pueblito y hablamos con... Habían 3 personas en el pueblito. No, es que o sea, ustedes han desviado 300 kilómetros. Imagínate, de 300 kilómetros de desvío por el desierto, son unos cuantos kilómetros. Entonces nos dijo, mira, ustedes esto es sencillo, sigan la costa y a tanto van a encontrar ahí toda esa zona y tal. Total, que el chofer otra vez empezó a seguir la costa y a medida que ibas atravesando la costa ya habían acantilados, zonas enfangadas, tal. Total, que en una de estas se metió un poco más para el desierto y empezó a seguir unas huellas de otro coche. Pero sin... La verdad que nosotros íbamos a nuestro rollo, hablando, Él imagínate, sabrá que para eso 4 lo horas cogemos. ahí hablando de lo divino y de lo humano, pues no le hicimos mucho caso. Pero resulta que empieza a seguir esas huellas y llega un momento dado que ya estábamos en desierto absoluto. No sé si ustedes habéis estado en el desierto, pero se generan una cosa que se llaman los espejismos. Por lo tanto, no ves nada, o sea, no sabes dónde estás, es todo igual. Y en un momento dado las huellas pum, van y dan la vuelta, ahí en el mismo desierto. Y el tío no se le ocurre otra cosa que apagar el coche. Nos paramos 55 grados al exterior. 55 grados son 55 grados, ¿eh? Ya. Hay que vivirlo. Nos paramos, para el coche, encima el coche ya se nos había parado por recalentarse como hacía una hora. Claro, parar el coche en el desierto es lo paras en la arena y es un 4x4, como no te camine, tienes que sacarlo, desenterrar. Bueno, total, que para el coche, nos dice, encima no hablaba francés ni español, sino árabe. Imagínate para entendernos con el tío. Para el coche, lo para y no, yo no sé el camino. ¿Cómo que no sabes el camino? ¿Tú nos estás vacilando? ¿Esto es una broma de mal gusto? ¿Hay una cámara oculta o cómo es esto? No, es que ahora mismo estoy perdido. Ya no sé si es para la derecha, para el norte, para el este, para el oeste. Total, que paramos. Así que, y de repente íbamos 6 en el coche. Mi padre, el historiador, el chofer o un ayudante y yo y otra persona. Total, que en una de estas de repente estábamos parados en medio del desierto. De repente llegaron todo tipo de insectos y bichos que tú te puedas imaginar. Aparecieron en aquel coche, en aquel desierto. Claro, yo era un niño, tendría 17 años por ahí. Nervioso, pero total, que de repente me veo que mi padre se baja del coche con toda su pachorra. Se va como a 3 o 4 metros y se pone a mear. En el desierto. Pero papá, ¿cómo te pones a mear ahora? Si no sabemos para dónde vamos, tal. Total, que empezamos a encender los móviles a ver si teníamos conexión. Cero. Yo pongo el iPad, te llevo un iPad, no, el Google Maps. Cero. Estábamos absolutamente en la nada, más nada del mundo. Además, el historiador se baja del coche, ¿no? Como un historiador, no, tal, porque el sol, si el sol hace sombra Haciendo para la allá, película. Y lo mato en ese momento. si el sol hace sombra, entonces esto es palestra. Las 12 del mediodía.
Pero, o sea, no, el coche no daba más sombra que debajo de la rueda. Cero. Total que, nada, pero, o sea, a mí se me pusieron aquí, yo lo pasé mal. Pues la única suerte que tuvimos fue que el único teléfono que tenía GPS no, brújula, en todo el coche era el de mi padre. Llevaba un iPhone y le funcionaba la brújula automática. Claro, nosotros dijimos, bueno, pues si para allá está el mar. Para allá sigue todo el rato. Claro, si para allá está el mar y para allá está la carretera, pues vamos para la carretera. Estuvimos 1 hora y 20 de trayecto hacia la carretera. ¿En coche o caminando? En coche. Vale. Pero tuvimos que apagar el aire acondicionado, ya nos quedaba medio tanque de gasolina, no teníamos más que agua. 1 hora y media de silencio absoluto. O sea, yo no he visto nunca Todos a tantas cagados, personas así, rezando en todos a la vez y silencio. vamos a llegar a un núcleo porque... El tío, mi padre llevaba el GPS en la mano, ¿no? El tío, como se desviase, tuvieron una discusión, me acuerdo que mi padre le emitió un grito, ¡que sigas el puto GPS! Claro, el tío se giraba un poco para saltar una piedra y mi padre, pasa por encima de la piedra. Hay que ver un cactus, pues pasa por encima del cactus. Pero línea recta. Pero de la brújula no te desvíes ni un centímetro. Bueno, llegamos a la carretera después de 1 hora y media de silencio absoluto, pero aquí, nos teníamos aquí, literalmente. Y nada, al final salió bien, pero yo creo que esas de las más arriesgadas que he vivido han sido... O sea, Guau, esa yo no la conocía. han no, sido yo esas. tampoco. Sí. Y después el resto, bueno, pues... Total, para que no encontraran ni las columnas, ni tesoro, ni Nada, nada. no. Y Seguro no las van a volver a buscar. el historiador nos dijo al día siguiente, vamos a intentarlo otra vez. Le dije, Mira, suerte. llama a tu amigo con una brújula y se van. Y nunca más.